2. No hay límites al crecimiento. En vez de llevarnos a las estrellas, ¿no podría la política de Bacon conducirnos al desastre? Una revista literaria dice que Bacon nos ha legado todo tipo de horrores tecnológicos. Se han expresado, a partir de 1968, temores de que un crecimiento siempre en aumento de la economía y de la población, con el aumento consiguiente de la polución, traería consigo, antes de que haya pasado otro siglo, el colapso de la civilización. ¿Por qué se ha acentuado especialmente esta tendencia en el pensamiento humano a partir de 1968? Este fue el año del Apolo 8, el primer vuelo espacial tripulado alrededor de la Luna, cuando fue posible por primera vez a un hombre mirar a través de una escotilla y ver la Tierra entera como una esfera. Sir Fred Hoyle y otros han sugerido que la preocupación por el ambiente en la Tierra aumentó enormemente con las fotografías en color de esta misión. La Tierra, azul brillante, parecía colgar en el espacio como una nave en órbita. Aparecía solitaria e indefensa en la negrura. Como escribió el poeta Archibald MacLean, describiendo la vista desde el Apolo 8, ver la Tierra como es en verdad es vernos a nosotros mismos como jinetes en la Tierra, juntos, hermanos en esa brillante belleza en el frío eterno. Fuesen cuales fuesen los efectos psicológicos de estas imágenes, fue en esta época cuando los ambientalistas empezaron a hablar con gran estridencia de la Tierra como nave espacial. Empezaron a aparecer libros con títulos alarmantes como The Doomsday Book, el libro del día del juicio universal, The Population Bomb, la explosión demográfica, Only One Earth, una sola Tierra, Ecodome, la ruina ecológica, y Famine 1975, Hambre 1975. Se lanzaron revistas con nombres como Ecologist, el ecólogo. Se formó un grupo que se llamó a sí mismos Amigos de la Tierra, Friends of the Earth. Se llegó al clímax de estos esfuerzos por persuadir al público de que el hombre tenía un futuro dudoso en 1972 con Los límites al crecimiento, publicado por un cuerpo de científicos e industriales conocidos como el Club de Roma. Este libro, del que se han vendido varios centenares de miles de ejemplares hasta la fecha, ha logrado una doble reputación por la promesa de su metodología y la falsedad de sus datos y conclusiones. Los autores mantenían haber reunido en forma matemática todos los datos conocidos sobre la población mundial, los suministros de alimentos, la polución y las materias primas para la industria. Elaboraron una serie de modelos en computadoras pretendiendo mostrar cómo cada una de estas variables iba a elevarse y luego a decaer durante los próximos 100 años. Concluía que las actuales tendencias traerían con toda seguridad el colapso de la civilización antes del año 2100, y que la única manera de evitar este desastre era realizar drásticas restricciones en el crecimiento económico y tecnológico. La parte más admirable de este libro era su enfoque matemático. Los autores utilizaban un método llamado dinámica de sistemas, en el que las complicadas interrelaciones y las variables pueden ser predichas por un computador. Este método había sido propuesto en 1953 por el pionero del computador John von Neumann, véase el capítulo, y al parecer utilizado por primera vez en 1961 por John W. Forrester en el libro Massachusetts Institute of Technology. Pero el libro, o informe, como prefieran llamarlo, del Club de Roma no fue un éxito científico. En realidad, tuvo el efecto de recordarnos que la técnica de von Neumann y Forrester está todavía en gran parte en su infancia, y los niños en general no pueden decirnos muchas cosas de valor.
John Maddox, entonces director de la prestigiosa revista Nature, fue quizás algo duro al calificar al libro de siniestro, y Gunnar Myrdal de Suecia por haber sido un poco severo al rechazarlo como un disparate pretencioso, pero sería incorrecto decir que sus conclusiones no nos dieron sino falsedades. Los datos que el club introdujo en sus computadores podrían haber sido calculados para hacer caer en desgracia al concepto de modelos por computadoras en su totalidad. La polución venía representada en cada modelo por una única variable. ¿Cómo se medía esta polución? ¿Por la densidad del humo sobre Los Ángeles? ¿Por el número de latas usadas de cerveza halladas cada año en un distrito dado? ¿Por el área en la superficie de las manchas de petróleo en el mar de la latitud y la longitud? El Club de Roma no daba ninguna definición. Los críticos preguntaban cómo se podía dar un valor numérico a la polución. En el futuro, si no existía en el presente un número así generalmente reconocido. ¿Quién puede decir, escribían 3 científicos holandeses en un artículo de Nature, cuál podrá ser la medida del nivel global de polución de 1970 comparado con el nivel de 1900? En vez de reconocer las medidas que han estado tomando exitosamente los gobiernos durante años para limpiar las ciudades, el aire y los ríos, los modelos del club parecían negar que se hubieran tomado medida alguna de este tipo. En cambio, predecían que los controles de la polución solo serían posibles con altos niveles de inversión de capital. Esto es lo opuesto a lo que ha ocurrido de hecho en el mundo de la posguerra. Se han impuesto controles, no a un alto nivel de inversión de capital, sino cuando el nivel mismo de polución se ha vuelto demasiado elevado. Se han logrado ya una enorme cantidad de resultados positivos. En muchos lugares las leyes de limpieza del aire han eliminado gran parte de los humos venenosos de la ciudad que eran tan notorios a principios de este siglo. Las restricciones sobre aguas fecales han limpiado muchos ríos hasta el grado de que en ellos se pueden ver peces por primera vez en 50 años, aun en los trechos que pasan por ciudades. Aunque no se sustituya totalmente al motor de gasolina que produce monóxido de carbono, en las próximas décadas, como parece muy probable, es seguro que todos los escapes de los vehículos tendrán controles de emisión. Los recursos, como la polución, están englobados por el club en una variable única y sin definir. Su predicción de una disminución de los recursos se convertirá seguramente en un disparate por los desarrollos futuros. No es más válido hoy en día aludir a los recursos actualmente utilizados del mundo y decir se habrán acabado para el año tal y tal. Por tanto, tenemos que conservarlos o vamos a la ruina, que lo que hubiera sido en 1900. Un modelo del Club de Roma, escrito en 1900, habría predicho seguramente que la civilización se derrumbaría bastante antes de 1974. La utilización del uranio era todavía desconocida, así como la energía nuclear. También eran los plásticos, el acero inoxidable y la utilización del titanio, y técnicas como la soldadura y la superconductividad. La cantidad de recursos disponibles hoy en día no puede por sí misma darnos la clave sobre la cantidad y la naturaleza de los recursos que estarán disponibles y serán útiles en el futuro. A juzgar por el pasado, comprenderán una multitud de materiales que son hoy desconocidos o son todavía curiosidades de laboratorio sin utilidad. El Club de Roma, por el contrario, daña a la ciencia asegurando que habrá exactamente los mismos que hoy en día. Por muy tolerantemente que examinemos los modelos, hallamos fallos de lógica que resultarían evidentes a todo lector si la jerga matemática y la apariencia del libro no le dieran tal aire de su autoridad. Un modelo, por ejemplo, muestra un auge inexplicable e increíble en el consumo de alimentos por cápita, como si todo el mundo hubiese decidido simultáneamente suicidarse por indigestión, como señala Sir Eric Ashby
presidente de la Comisión Real Británica sobre Polución Ambiental. Si introducimos supuestos cargados de catástrofes en los computadores, no es sorprendente que predigan catástrofes. Si queda alguna sospecha de que los modelos del club puedan tener algún tipo de validez, podemos ver un artículo sobre el Club de Roma publicado a finales de 1972 por el Banco Mundial. Los economistas penetran a menudo más profundamente en los asuntos humanos que los ecólogos, y este ejemplo no fue una excepción. El artículo del banco constituye un informe desfavorable. Muchos de los supuestos introducidos en los modelos son excesivamente pesimistas y no establecidos científicamente, y la utilización de los datos es a menudo descuidada y casual. El club había tomado las estadísticas sobre recursos minerales de documentos publicados por la Oficina de Minas de los Estados Unidos, pero estas cifras se utilizaron indiscriminadamente y se ha ignorado la letra pequeña. Las extrapolaciones al futuro se han hecho burda y dogmáticamente. El club ha tenido en cuenta la incertidumbre actual sobre los límites de los recursos, simplemente multiplicando todas las reservas conocidas por 5, procedimiento que era patentemente absurdo. La postura del club de que la elegancia matemática de sus modelos es una guía mejor para el futuro que la historia pasada es un error craso. No hay, en absoluto, ninguna prueba científica para la declaración algo mística del club de que la capacidad del mundo para absorber la polución era 4 veces la cantidad de polución producida ahora. Y lo peor de todo, quizás, es que el club ha buscado relaciones directas entre pares de sus dudosas variables y utilizó entonces esas presuntas relaciones como si fueran leyes naturales. El arte de la inventiva evidentemente está floreciendo, pero de todo esto podría concluirse que la ciencia de la futurología está en una situación delicada. No existe un gráfico o ecuación más fidedigno basado en datos que no puedan ponerse en duda tan fácilmente, que puedan señalarnos con más precisión la dirección del destino humano. Por fortuna tenemos desde 1913 un admirable documento astronómico conocido como el diagrama de Hertzsprung-Russell, planteado primero en el año por Einar Hertzsprung de Dinamarca y Henry Norris Russell de Estados Unidos. Se ha revisado y vuelto a trazar desde entonces muchas veces. Es un gráfico estadístico de varios millones de estrellas comparativamente próximos que muestran la relación entre sus colores, su magnitud absoluta de luminosidad y sus tipos espectrales. Con esta información se puede calcular su masa y el tiempo en que van a permanecer estables. ¿Qué tiene que ver todo esto con el destino del hombre? El diagrama nos dice muchas cosas sobre una estrella que en la actualidad es la más importante para nosotros, el Sol. Nuestro Sol está situado casi en el centro de la banda diagonal curva que va de la esquina izquierda superior del diagrama a su esquina inferior derecha. Esta banda representa la secuencia principal o esas estrellas que se supone que han sido estables sin ningún cambio perceptible en su luminosidad o en su volumen desde su creación. Ahora bien, la masa del Sol es conocida y podemos compararlas con las masas de otras muchas estrellas. Enseguida aparece una pauta de comportamiento probable. En general, la regla es esta: cuanto mayor masa tiene la estrella, más corta es su vida en la secuencia principal. Una estrella se sale de la secuencia principal cuando se agota su provisión de hidrógeno. Entonces explota. Si tiene una masa muy grande, pero suele más bien hincharse y convertirse en una gigante roja, aumentando su diámetro alrededor de 30 veces. Ambas formas de muerte estelar
destruirán evidentemente a la mayor parte de los planetas en órbita alrededor de las estrellas. Aunque sus compañeros planetarios no sean reducidos a gas, toda vida en ellos acabará al instante. ¿Cuándo le ocurrirá esto al Sol y a sus planetas? Consultamos el diagrama y por la respuesta damos gracias de que el Sol no tenga una masa mayor que la que tiene. La tabla anterior muestra el tiempo de vida en la secuencia principal de estrellas de distintas masas. El margen medio de error de las escalas de tiempo es de alrededor un 10%. Resumiendo, el tiempo de vida del Sol desde su nacimiento al estadio de gigante roja totalizará alrededor de unos 11.000 millones de años. Se acepta generalmente que han pasado unos 5.000 millones de estos años. Podemos, por lo tanto, decir que el Sol seguirá brillando más o menos con su intensidad actual durante otros 6.000 millones de años. El nivel de radiación solar puede variar en ocasiones, pero si juzgamos por la historia conocida de la Tierra y los ejemplos de otras estrellas en la secuencia principal del diagrama, estas variaciones nunca serán lo bastante radicales para poner en peligro al planeta. Las edades glaciales, estén o no causadas por cambios en la radiación solar, pueden hacer su aparición, pero hasta ahora no han traído una extinción total de la vida y no hay razón para temer que lo harán en el futuro. Algunas personas malévolas pueden hacer volar el Sol, pero salvo esto, la Tierra y toda la vida que hay en ella tiene para rato. 6.000 millones de años pueden parecer un periodo de tiempo realmente fantástico, casi más allá de la imaginación de mucha gente. Pero el diagrama no está diciendo realmente que 6.000 miles de años de historia van a pasar sobre la Tierra antes de que la naturaleza baje el telón. Este tipo de escala de tiempo hace que los temores sobre los efectos a largo plazo de una guerra nuclear o de otros desastres parezcan más bien ridículos. El lapso de 2 millones de años de la evolución humana es una mera fracción de un momento cuando se lo compara con 6.000 millones de años. Es una 3.000ª parte para ser exactos. Demasiados libros sobre viajes espaciales y otros proyectos futuristas, cuando prometen grandes logros, añaden la advertencia a condición de que no nos volemos a nosotros mismos. Nunca se les ocurre a estos autores que es seguro que un gran número de personas sobrevivan a esta voladura. Es verdad que se han acumulado armas nucleares en un grado tal que existe el equivalente en poder explosivo a 10 toneladas de TNT por cada ser humano. Pero esto es muy diferente a decir que en una guerra nuclear cada ser humano sería debidamente matado por sus 10 toneladas de TNT. Los megatones de poder explosivo están reunidos en bombas y no se pueden esparcir uniformemente sobre el globo. La peor guerra nuclear imaginable fue planteada por 2 comités del Congreso de Estados Unidos, presididos por el congresista Chet Holyfield, en 1958, 1960 y 1961. Después de escuchar numerosas declaraciones de expertos, anunciaron las pérdidas de su guerra. El informe decía muchas cosas sobre las consecuencias de una guerra nuclear. A largo plazo los resultados eran tranquilizadores, pero para los que piensen en términos de años, en vez de siglos, eran muy horribles. El grupo de Holyfield supuso que si tiraban 2 bombas de 10 megatones en la ciudad de Nueva York, donde soplaba un viento oeste-sudoeste de 60 km/h que llevaba la precipitación radiactiva hacia las áreas más densamente pobladas, estallaban bombas que totalizaban unos 275 megatones en el área de Boston y Washington, y en total caían unos 1.450 megatones por todo Estados Unidos. Moría en el acto el 31% de la población, alrededor de 56 millones de personas.
Otro 12%, alrededor de 22 millones de personas, sufrían lesiones. Alrededor de 21 millones de los 46 millones de casas del país eran moderada o severamente deterioradas. Medio millón más quedaban en tal mal estado con la precipitación radioactiva que tendrían que ser evacuadas por un año por lo menos. Los servicios de combustibles y transportes estarían temporalmente devastados. Invirtiendo estas cifras, vemos que habría buenas razones para esperar una recuperación completa en unas décadas. El 57% de la población, o 103 millones de personas, salían indemnes de la guerra de Holyfield. 24 millones y medio de casas no se veían afectadas por daños provenientes de la precipitación radiactiva o de la explosión. Todos los países beligerantes sufrían pérdidas parecidas, menos los países industriales con una alta densidad de población como Gran Bretaña y Holanda, donde la proporción de siniestros sería mucho más alta. El estudio de Holyfield fue seguido un año más tarde por un libro más optimista, el famoso On the Thermonuclear War, sobre la guerra termonuclear, de Hermann Kahn. Kant pintó escenas de diversas guerras nucleares de distinta intensidad. Concluía que los desastres serían tan malos, si no peores, que los que habían temido el comité de Holyfield. Pero llamó a este libro optimista porque, en vez de lamentarse de los muertos y los moribundos, se centró en las perspectivas para los supervivientes sanos. Después de escribir cada guerra nuclear imaginada, se preguntaba: ¿envidiarían los supervivientes a los muertos? En cada caso su respuesta era no. Después de innumerables entrevistas con economistas, genetistas agrícolas y otros especialistas, calculó que los Estados Unidos no tardarían más de 40 años en volver a alcanzar las condiciones en que estaban antes del ataque. ¿Solo 40 años? Supongamos que el cálculo de Kant fuera demasiado optimista y que se equivocó en un factor de 10 hasta 100. Estados Unidos y los otros países atacados tardarían entonces 400 o 4.000 años en recuperarse. Estos serían verdaderamente tiempos largos y oscuros para las generaciones que los vivieran, pero cuando se comparan con el tiempo que nos predice el diagrama de Hertzsprung-Russell, no son nada. Una guerra nuclear sería un desastre horrible, pero cuando se considera en la escala de la historia futura de la Tierra, no importaría para nada. No existe, además, ninguna razón para temer que el cálculo de Kant de 40 años no sea exacto. Para establecer un paralelismo en una escala mucho menor, vivimos como Coventry, Varsovia y Dresde se rehicieron después de un intenso bombardeo convencional, y cómo parecen haberse rehecho completamente Nagasaki y Hiroshima de los ataques atómicos que en su época parecieron haberlas destruido totalmente. La destrucción completa de la raza humana parece una tarea casi imposible. Para hacer que la vida inteligente se extinga permanentemente en este planeta sería necesario: 1. Matar todo ser humano. Si sobreviviese un solo grupo de 50 personas de ambos sexos en algún lugar, la operación sería fútil. Nuestra civilización podría entonces volver a su estado anterior en solo medio millón de años. 2. Matar a todos los monos y simios del mundo. Las ramas de cualquiera de sus especies podrían, con el tiempo, unos pocos millones de años, evolucionar hacia una potente civilización tecnológica. 3. Matar a todas las ardillas, tupayas y todos los demás mamíferos trepadores. Se cree que nuestros antepasados han sido animales de este tipo hace unos 70 millones de años. Destruir todos los árboles y toda la vida vegetal y estancar de algún modo todos los océanos para privar a toda especie superviviente de oxígeno. 5. Repetir la última operación cada millón de años.
Una vez que la vida vegetal se hubiera restablecido a sí misma, le seguiría pronto una atmósfera de oxígeno que puede originar la vida. A la larga, por lo tanto, el mundo parece ser casi indestructible como hábitat para la vida por un tiempo muy largo. A condición de que controle su número, parece muy probable que el hombre tiene un largo futuro. La población mundial está creciendo en la actualidad un 2%. Las estadísticas son conocidas por cualquiera que lea libros sobre el medio ambiente. Si continuase este ritmo de crecimiento, significaría que se duplicaría cada 35 años, elevándose nuestra población de 3,4 mil millones en 1972 a 6,5 mil millones en el año 2000, a 47 mil millones en el año 2100 y dentro de 1000 años, en el año 3000, llegaríamos al fantástico total de 2,5 trillones, es decir, 2,5 millones de millones de millones. Aunque se evaporarán todos los océanos para conseguir más espacio vital, esto significaría que miles de personas ocuparían cada metro cuadrado. La proposición es claramente absurda y el ritmo de crecimiento debe disminuir y llegar a algún tipo de estabilidad. La cuestión es ¿cuándo? La perspectiva de que esto ocurra demasiado lentamente sería aterradora. Si fuera más convincente. Paul Ehrlich comenzaba su combativo libro de Population Bomb con la anécdota siguiente. Llegué a comprender la explosión demográfica de un modo emocional una noche caliente y hedionda de Delhi hace unos años. Mi mujer, mi hija y yo volvíamos a nuestro hotel en un viejo taxi. Entramos en un barrio bajo atestado. Las calles parecían plagadas de gente. Gente que comía, gente que lavaba, gente que dormía, gente que paseaba, discutía y gesticulaba, gente que metía sus manos por la ventana del taxi mendigando, gente que defecaba y orinaba, gente que se colgaba de los autobuses, gente que arreaba a sus animales, gente. Desde esa noche he conocido la sensación de la sobrepoblación. Este es el tipo de futuro para la totalidad del mundo habitable, contra el que Ehrlich nos previene a continuación. Se hacen predicciones similares de desastres en el libro de Williams y Paul Paddock, Fame 1975. Habría que decir también que, a pesar de la prosa excitante de Ehrlich antes citada, estos dos libros son muy malos. Sus estadísticas, como las del Club de Roma, están basados en supuestos falsos. Se ignoran hechos que contradicen sus tesis. Las políticas internacionales que proponen para reducir el crecimiento de la población mundial tendrían con toda seguridad, si se adoptaran, el efecto de acelerarlo. Ehrlich y los hermanos Paddock han tenido una gran influencia sobre el movimiento ambientalista y se experimenta un gran temor de que sus argumentos puedan, en un momento desafortunado, influir en los que toman las decisiones políticas. Adoptan la misma postura que Thomas Malthus en 1978, cuando publicó la primera edición de su famoso Issue on the Principles of Population, primer ensayo sobre la población. Este mantenía que la población seguiría creciendo hasta ser frenada por el hambre, las plagas o la guerra. A menudo no se recuerda, en todo caso, no lo recuerdan Ehrlich y los Paddocks, que la segunda edición de este ensayo de Malthus, publicada en 1803, admitía que se podía llegar a controlar la población por lo que llamaba control moral o por lo que se podía llamar prudencia. ¿Qué quería decir? Algunos investigadores han descubierto que los animales se imponen instintivamente a sí mismos un control de la natalidad. Uno de estos especialistas, el norteamericano John Calhoun, realizó un importante experimento con ratones salvajes de Noruega en un corral
que podía haber acomodado a unos 5.000 ratones en buen estado. Los alimentó regularmente y no vio ninguna razón a primera vista por la que en 2 años no alcanzaran su población máxima teórica de 5.000, pero habiendo comenzado con 5 ratones la población llegó a 200 y luego se detuvo. Todas las indicaciones sugieren que, independientemente del tiempo durante el que se prosiguiera el experimento, este debería ser su número aproximado. El experimento de Carl Huth no ha sido citado nunca, que yo sepa, por los alarmistas de la población, quizás porque va en contra de sus advertencias. Los estadísticos de las Naciones Unidas han descubierto también lo que Malthus entendía por control moral, aunque él mismo solo definió este concepto de un modo vago. Las Naciones Unidas son en la actualidad la fuente más seria para las estadísticas de la población mundial, pese a que sus cifras, como lo admiten, se ven sujetas a márgenes amplios de error. Surge una pauta sorprendente. Contrariamente a todas las expectativas, parece que la disponibilidad de la medicina es el regulador más fuerte del crecimiento de la población. No puede ser una coincidencia que el mundo desarrollado, es decir, los Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón, donde las técnicas médicas están avanzadas y donde la mortalidad infantil y la proporción de muertes por accidentes e inanición son bajas, la población esté creciendo a menos de un 1% en el mundo. En el mundo en vías de desarrollo, en contraste, hallamos crecimientos que varían de un 2% a un 4%. El mundo desarrollado ha alcanzado prácticamente la estabilidad demográfica y algunas de las naciones subdesarrolladas van hacia ella. Parece que se dan índices de crecimiento elevados y potencialmente desastrosos cuando los padres esperan que se les mueran la mayoría de sus hijos. Pero los padres son a menudo demasiado pesimistas y puede ocurrir que sobrevivan todos sus hijos. Pero es demasiado tarde, ya han tenido en cuenta la posibilidad de que mueran algunos de sus hijos teniendo algunos más. Resulta de ellos una tasa de natalidad enormemente elevada. Introduzcamos ahora la medicina moderna en un país en vías de desarrollo. Al cabo de unos pocos años se da un cambio. Los padres ya no temen la muerte de todos sus hijos y no piensan que deben asegurarse contra esa posibilidad teniendo muchos. Una disminución de la tasa de mortalidad viene pronto seguida de una disminución de la tasa de natalidad. Los matrimonios se retardan, la tasa de crecimiento disminuye y se logran gradualmente la estabilización de la población. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en los países desarrollados y está empezando a ocurrir en el resto del mundo. Hay un año cumbre de tasa de natalidad verdaderamente alta. Entonces mejora la tecnología médica y la natalidad decrece. El cuadro de la página siguiente muestra las cifras de la ONU de natalidades decrecientes en una selección de países que ilustran claramente esta tendencia. En un gran número de países en vías de desarrollo, la tasa de natalidad está, por lo tanto, cayendo sustancialmente y parece muy improbable que se mantenga la tasa de crecimiento del 2% durante el resto de este siglo, aunque no se haya reducido todavía. Y esta disminución, como hemos visto, se debe en gran parte a la mejora de la medicina. Pero, ¿por qué solución abogan Eldredge y los hermanos Paddock para nuestro problema de la población? Sugieren con bastante seriedad que se debería negar la ayuda exterior americana a estos países que no tienen enérgicos programas de control de la natalidad. Con otras palabras, privarles de ayuda médica. Eldredge lo llama control exportado de la mortalidad, hasta que se vea que sus tasas de natalidad decrecen. Esto es como decir a un paciente cómo osó ponerse enfermo. No tendrá medicinas hasta que no se cure. Si cualquier nación rica adoptase la política de Eldredge Paddock, lo que por fortuna no dan signos de hacer, el resultado sería seguramente la explosión demográfica que temen estos hombres. Las tasas de natalidad se mantienen bajas, no solamente mediante las medicinas
y los planes de control de la natalidad, sino también mejorando la agricultura, manteniendo las calles limpias, buenas escuelas y hospitales eficientes. El temor y la inseguridad significan una tasa de natalidad elevada. La confianza en el futuro, una tasa baja. Las naciones en vías de desarrollo reclaman las innovaciones sociales y técnicas que traerán estos beneficios y las obtienen constantemente. Las previsiones de la ONU sugieren que la tasa de crecimiento actual de la población mundial de un 2% comenzará a decrecer hacia 1980. Se espera que permanezca entre un 1,5% y un 1,9% por un periodo de 10 a 15 años después. Luego decrecerá rápidamente. La mayoría de los demógrafos están convencidos de que durante el próximo siglo la población se estabilizará alrededor de los 10.000 millones. Las cifras de una tasa decreciente de natalidad que nos dicen que Malthus acertó al predecir los efectos de un control moral. Eliminan la última de las dudas, en cierto modo irracionales, que se han expresado sobre las perspectivas para una vida inteligente en este planeta. No hay límites al crecimiento y no hay límites a lo que las naciones desarrolladas pueden realizar.